Es siempre un honor participar, especialmente con tan selectos colegas que a través de este medio nos estamos encontrando, especialmente a los alumnos. El tema hoy que eh, quiero hoy presentarles simplemente a una manera de reflexión desde el punto de vista de mi país en esa historia de la construcción del derecho constitucional es la constitucionalización de los derechos sociales. Por eso quisiera hacer un poco un breve relato acerca de cómo en Paraguay se ha incorporado esos derechos sociales que nacieron ya en el año 1948. Sin embargo, esos derechos sociales reconocidos en ese instrumento de Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿verdad? Que a lo largo de sus 30 artículos establece una serie de catálogos y de derechos considerados ya mínimos. Es decir, ya no es un derecho superlativo o el máximo que aspira, sino que es el respeto mínimo en una sociedad llamada democrática y respetuosa de los derechos humanos, que debe, lógicamente, conciliar y ser, digamos, ejercida efectivamente por todos los ciudadanos de un Estado o una república. En Paraguay, lastimosamente, ese derecho de esa consagración constitucional de derechos sociales fue reconocido con esta última constitución nacional vigente en mi país, que fue sancionada el 20 de junio del año 1992. Y sin embargo, es dable mencionar que en mi país hemos pasado por una dictadura considerada, según la historia, como la más larga, más de 35 años de dictadura del ex general Alfredo Stroessner, que fue derrocado el 2 y 3 de febrero del año 1989. Con la caída de la dictadura, la primera ley ratificada por un Congreso renovador fue la ley número 1/92, que ratificó, ¿verdad? El Tratado Internacional de Derechos Humanos, más conocido como Pacto de San José de Costa Rica. La, lo importante de la cuestión fundamental de estos derechos sociales en la Constitución Nacional, que me voy a referir un poco brevemente, es que parte de una esencia fundamental, que es el respeto de la dignidad humana. Ese respeto, ese respeto de la dignidad humana, podríamos graficarlo como el tronco de un árbol. ¿Por qué? Porque ese tronco es lo que va a sostener y va a hacer que florezcan, digamos, el árbol para que ese árbol sea fuerte. Porque si el respeto de la dignidad humana no ocurre dentro del Estado en forma práctica, ¿verdad? Entonces, lógicamente, ese árbol no va a ser, no va a tener la fortaleza necesaria. Y ese árbol es cada ciudadano, cada persona que habita dentro de ese Estado. Me pareció brillante la exposición de la querida colega con el tema de la discriminación, algo bastante interesante y sobre todo actual, porque estamos en una dinarsis del derecho, es decir, estamos en una constante evolución del tema de la discriminación. Es un tema que vivimos, es un tema que lógicamente no solamente debe ser enfocado, pero sí es importante apuntalarlo desde el punto de vista del derecho, ¿verdad? De la discusión en el área académica, de la discusión en el área política. ¿Por qué? Porque existen nuevos desafíos y la discriminación está ahí y no vamos nunca a avanzar a un paso más, a un eslabón más de la sociedad si no miramos ese retrovisor del pasado que nos ata. El misogismo, el machismo, ¿verdad? Cuestiones culturales, ¿verdad? Cuestiones de idiosincrasia de América Latina que lastimosamente nos atan a un pasado
que debemos de superar, y eso solamente con una construcción de una sociedad, de una concienciación ciudadana. Porque si no existe esa concienciación ciudadana, si el ciudadano, ¿verdad?, no se apropia de esos conceptos, no valora y no practica esos conceptos, lógicamente no habrá ninguna ley ni una sentencia, por más memorable que sea, que haga cambiar la sociedad. Entonces, lo importante es esa visión hoy del ciudadano, ¿verdad? De que estos derechos no son una poesía jurídica o una poesía legislativa, sino son conductas que debemos de practicar, debemos de luchar por ello y debemos construir una sociedad basada en el respeto de estos derechos sociales. Si bien es cierto, una ley o una norma constitucional no va a cambiar el modo de pensar de la sociedad. Sin embargo, tenemos que mirar como el medio vaso lleno y no como el medio vaso vacío. Por lo menos tenemos una norma que amparamos, tenemos una norma que es, digamos, la discusión si es operativa o programática. Quienes estudiamos el derecho constitucional sabemos que las normas programáticas no son exigibles inmediatamente per se, pero las normas operativas sí o sí tienen que ser cumplidas por el Estado. Es decir, no puede existir un pretexto para no cumplir. Estos derechos sociales establecidos en el año 1948, con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, está basado fundamentalmente en adquirir que cada Estado adquiera una nueva dimensión, haciendo posible una redistribución más equitativa, tanto de los bienes materiales como aquellos llamados intangibles, como la libertad e igualdad que establece en la Constitución Nacional, que era en aquella época la cuestión más acuciante y la voz, quizás, el eco del ciudadano de que esos derechos realmente estén plasmados y sean respetados por los estados. Libertad e igualdad. Como hablamos hoy de la discriminación, ¿verdad? Y vemos avances, ¿verdad?, muy positivos, vemos todavía cómo ese tema de la igualdad, hoy día que han pasado tantos años, han pasado tantas penurias, eh, digamos, en esta urbe, ¿verdad?, de guerras, ¿verdad?, digamos, de pandemias, de muertes, etcétera, etcétera, tantas cuestiones que nos duelen en el alma, pero vivimos todavía quizás muy lejos de lo que debe ser ese derecho social de la libertad e igualdad. Pero lo importante es que existen, digamos, gladiadores del derecho, ya sea en la academia, en los políticos, los ciudadanos, que luchan todavía para hacer efectivos esos derechos fundamentales. Entonces, esa intervención de los estados conforme a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, sancionada en 1948, en diciembre de 1948, es un elemento indispensable para qué, para la efectividad de los derechos. Y de ahí viene la importancia de la creación de este órgano que no es supranacional como ocurre en Europa, sino es, digamos, un órgano convencional, porque los estados establecen su competencia reconociendo, ¿verdad?, Eh, la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las declaraciones de 1948 enuncian esos derechos de carácter muy general, que son desarrollados posteriormente en los tratados, ¿verdad?, de cada país. Estos derechos económicos, sociales y culturales son reconocidos recién en el año 1966, si mi memoria no me falla, por los Estados miembros de las Naciones Unidas a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para los miembros de la OEA, la Organización de Estados Americanos, ese reconocimiento legal se produjo con la aprobación de la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue en el año 1969. Y el Protocolo de San Salvador en el año 1988.
La mayoría de los derechos sociales han tenido su reconocimiento formal a través de estos y otros pactos y tratados que cada Estado aprueba y se compromete a respetar. En mi país, en Paraguay, estos derechos fueron reconocidos recién en la Constitución de 1992, es decir, después de tres anteriores constituciones que tuvo el Paraguay. Y felizmente, Paraguay es un país que ha ratificado, es decir, forma parte del ordenamiento jurídico nacional, los tratados internacionales de derechos humanos eh, a partir del año 1992. Importante saber, conocer también que en Paraguay, en virtud del artículo 137 de nuestra Constitución Nacional, que establece la supremacía del orden constitucional, es decir, la forma en que debe aplicarse las leyes en mi país, en primer lugar está, digamos, la Constitución Nacional, después está los tratados internacionales ratificados y canjeados y posteriormente las demás disposiciones legales. Es decir, que los tratados internacionales de derechos humanos están por debajo de la Constitución, pero por encima de otras legislaciones. Lo ideal hubiera sido tener, digamos, el mismo pensamiento de los constituyentes de nuestro querido vecino, la Argentina, que, digamos, tuvo, digamos, un paso gigantesco donde la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos están en un mismo pie de igualdad, conforme a la Constitución del año 1994. Con la ratificación de estos tratados de derechos humanos, que son muchos, el Estado paraguayo ha asumido los compromisos internacionales de respetarlos y está obligado a cumplir una serie de obligaciones que dichos tratados contienen. Tal así que Paraguay ya ha sido condenado en más de 3 o 4 oportunidades ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El principio de la dignidad o ese derecho humano fundamental del derecho a tener una vida digna es muy compleja, es muy amplia. Y estamos todavía en una construcción de lo que consideramos una vida digna. Porque esa vida digna ha evolucionado con el correr de los tiempos. Porque una vida digna conceptualizada en 1948, en 1969, 1992 y hoy en el 2024 ha cambiado ese concepto por la dignarsis propio del derecho. Pero sigue siendo el corazón, ¿verdad?, de todo ese sistema de derechos humanos fundamentales. En las aulas siempre los alumnos que tienen esa inquietud natural y esa experticia propia del ser humano, eh, habían dicho, por ejemplo, profesores, hoy muy poco se habla de los derechos humanos, hoy hablamos de derechos fundamentales. ¿Será que de tanto hablar de los derechos humanos, ¿verdad?, de esa evolución de derechos humanos, pero donde el ciudadano común, ¿verdad?, no ve que esos derechos realmente están, digamos, aplicados, aceptados por nuestra sociedad? Y como es un término ya muy gastado, hoy se habla de derechos fundamentales. ¿Será que no es un cambio de denominación nomás, ¿verdad?, de los derechos fundamentales y de los derechos humanos por una nueva terminología a los efectos de vender lo mismo, pero con otro nombre? ¿Por qué? Porque la ciudadanía en general, ¿verdad?, no ha visto cambios fundamentales en su vida en esta evolución, ¿verdad?, de que siempre hablamos de ese derechos humanos y que la gente lo ve tan distante, tan intangible que no ve en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de derechos sociales, todavía no le he dado ejemplos, he empezado con este tema de la dignidad humana porque es el centro, el epicentro de todos estos derechos. Lo otro ya son accesorios, ¿verdad? Pero el respeto a la dignidad humana es lo fundamental. A este conjunto de derechos sociales, ¿verdad?, que protegen a las personas desde el primer momento de sus vidas, ¿verdad? No importa qué sean, ¿verdad?, qué hacen en su país o qué cultura tienen, sino por el hecho de nacer en ese país, merece el respeto del Estado. Es decir, ese derecho social que tiene su génesis, su origen en la dignidad. Y esa dignidad es inseparable de la persona humana.
Pues la dignidad es nuestra principal condición como personas, lo que nos hace seres inviolables y sagrados. Cualquiera de nosotros, como seres únicos e irrepetibles, estamos llamados a ocupar el primer plano de cualquier proyecto político, económico o social. De ahí que esos derechos sociales decimos que son inmutables, son imprescriptibles y también son inalienables, ¿verdad? Inmutables porque permanecen iguales a sí mismo respecto a sus rasgos fundamentales, es decir, no varían en el tiempo. La libertad sigue siendo un bien, un valor, ¿verdad? Muy preciado por el ser humano. La igualdad, ¿verdad? Que tanto ruido nos hace hoy y que vemos lamentablemente una sociedad que ha progresado en tecnología, que ha emprendido viajes tecnológicos muy altos, pero hoy el tú a tú, ¿m? El relacionamiento con los demás, el respeto a la dignidad humana no se ve reflejado. Entonces, ¿cómo podemos decir que hemos evolucionado en algo y seguimos tan atados, ¿verdad?, en otras cuestiones que no podemos avanzar? Y mientras no avancemos en ese respeto, a esa igualdad, a esa no discriminación, ¿verdad? Ahí podemos realmente hablar de que estos derechos funcionan. Pero estos derechos no van a funcionar porque lo dice el vecino, porque lo digo yo o porque lo dicen los miembros de la Corte Interamericana, sino cuando nosotros creemos en ello, lo aplicamos y lo defendemos. Y son imprescriptibles porque no se extinguen con el tiempo. Son inalienables porque no pueden ser de ningún modo transferidos o extraídos del ámbito de cada individuo, porque está en la humanidad de cada persona. También lo importante de esto es que habla de la indivisibilidad y de su interdependencia. Es decir, no podemos decir, ¿verdad?, que estos derechos se le da el derecho a la libertad, pero se le niega el derecho a la igualdad o se le niega el derecho a la salud, a la educación, que entonces que el país tiene derechos humanos. No, estos son indivisibles. Es decir, se le tiene que dar todos esos derechos. No puede alegar el Estado que al darle libertad, ¿verdad?, al darle igualdad, pero no negarle el derecho a la educación, al derecho al desarrollo de la personalidad, a un ambiente saludable, ¿verdad?, que está cumpliendo su función. No, son como los dedos de las manos. La mano completa es la que tiene estos 5 dedos, por lo menos cuando hablamos de un dedo normal, de una mano normal. Entonces, si le faltan 3 dedos, no es una mano. Sigue siendo, ¿verdad? Sería una mano en el sentido lexo, en el sentido natural, cuando tenga los 5 dedos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, por más que constitucionalicemos los derechos sociales, está en la Constitución Nacional, que es la ley suprema de la nación, decimos? Algo que no se puede discutir, algo que se tiene que cumplir. Ya no es una discusión ya filosófica, sino de praxis. Es decir, tenemos que aplicar eso en la sociedad. Y hoy como académicos nos cuesta, ¿verdad?, convencer, nos cuesta transmitir a ese ciudadano, a ese estudiante de derecho, al colega, ¿verdad?, de cómo esa constitucionalización de los derechos humanos que hace más de 20 años fue consagrado en nuestra Constitución de 1992, a la fecha no se ha cumplido o se ha cumplido a medias. Con relación a libertad de expresión, al derecho al sufragio, cuando vemos que no hay mejores condiciones de vida de la población, cuando en el derecho del trabajo no se respeta igualdad de trabajo, igualdad de salario, donde existen diferencias muy lamentables por el sexo, por la raza, por la religión, etcétera, etcétera. Cuando no se tiene acceso a la salud pública eficiente, eficaz, cuando no se tiene el derecho a una vivienda digna,
porque tampoco se puede fomentar los derechos sociales a costa de reprimir las libertades de la gente. Una gran discusión donde hoy vemos que lamentablemente casi todos los países ya reglamentan, ¿verdad?, los lugares en que se puede hacer las manifestaciones públicas. Entonces el derecho de la resistencia pasiva a la opresión o al reclamo de los legítimos derechos hoy está siendo restringido. E inclusive en algunos países, lamentablemente, ya se ha considerado como un hecho punible. Entonces, estos derechos sociales, ¿verdad?, que engloban estos derechos económicos y culturales, forman un todo indivisible con los derechos civiles y políticos. O sea que no debe, por lo tanto, darse mayor prioridad o jerarquía a los derechos civiles, a los derechos políticos, sobre los económicos, sociales y culturales. Entonces, es odiosa esa comparación cuando se trata de por lo menos fundamentar o sostener o defender la tesis de que porque se tiene libertades políticas y civiles, el ciudadano tiene que estar agradecido y aplaudir, mientras que está en déficit, en deuda, esos derechos sociales que están consagrados en la Constitución y aunque no estén consagrados en la Constitución, se fundamentan en el principio de la dignidad humana. Y esa dignidad humana es fundamental. ¿Por qué? Porque la realización de la persona, es decir, desenvolverse plenamente, de manera integral, solo es posible en el disfrute de sus libertades civiles y políticas, pero en un contexto donde se propicien condiciones de vida digna y humana. Lógicamente vamos a estar de acuerdo en esto. La dignidad es la principal condición de la persona. Y para vivir dignamente necesitamos satisfacer una serie de necesidades físicas, psicológicas, económicas, sociales y culturales. Y los derechos económicos, sociales y culturales son precisamente esos derechos que el Estado debe garantizar y promover para que sus habitantes puedan alcanzar una vida digna. En resumen, ¿verdad? Podríamos decir que estos derechos económicos, sociales y culturales son aquellos derechos que tienen el propósito de utilizar el poder del Estado para lograr una vida digna y equilibrar situaciones de desigualdad social y económica. Y hoy un tema que no quiere, lamentablemente, no se quiere tocar y se ha hecho muy pocas investigaciones porque lógicamente entiendo, es una zona que tiene mucha complejidad, lo decimos en la academia que es un campo minado, el tema de las migraciones. Vemos con mucho dolor, ¿verdad? Después de quizás de sobretexto de los ataques terroristas y otras situaciones que los estados han de cierta manera arbitrado, ¿verdad? Y menoscabado derechos consagrados ya por años. Hoy día aquel inmigrante que va a otro estado, ¿verdad? Es explotado por ese otro estado porque no se le paga el salario que se le debe pagar. No tiene derecho a una buena educación. No tiene derecho quizás en algunos lugares de la salud pública. Y hoy seguimos nosotros no tocando ese tema. Y hoy, como decía un alumno mío, es la esclavitud del siglo XXI. Nosotros estamos hoy reclamando la igualdad de salarios, ¿verdad? De los ciudadanos para no la discriminación del sexo, varón y mujer. Pero hoy vemos que con la cuestión de las migraciones existe una total, digamos, abismo entre inmigrantes y ciudadanos. Vemos también en otros estados donde existe la explotación laboral de niños en fábricas.
Hoy quizás eso ya no nos impacta, quizás ya no nos llama la atención, porque la vida ha sido tan difícil y muchas veces no queremos enfocar esos temas que son dolorosos porque a veces no nos toca quizás hoy en nuestra vida. Pero son temas que deberíamos de tenerlos al presente, porque es la vida de miles y miles de ciudadanos también del mundo que están pasando esto. Y que muy lamentablemente no se ha llevado todavía esos temas candentes hoy a la Corte Interamericana, porque necesitamos también esos pronunciamientos, no solo nuestra Corte Interamericana que tiene ese poder, ¿verdad? Entonces, hoy, ¿verdad? Es un tema que debe también ser enfocado dentro del derecho procesal constitucional, porque es un tema hoy en Latinoamérica de miles y miles de ciudadanos nuestros que han ido a Europa y a otros Estados Unidos y otros que sufren realmente de esa discriminación real. Entonces, en resumen, podemos decir que con la constitucionalización de los derechos sociales, que están en casi todas las constituciones de América Latina, el Estado debe que garantizar mínimamente todas las condiciones necesarias para una vida digna, dar mejores oportunidades para grupos en desventajas sociales o económicas, como mi país, que hay un gran porcentaje de pueblos indígenas, ¿verdad? La percepción de los tributos de acuerdo a la capacidad económica, garantizar los servicios públicos, porque en los derechos económicos, sociales y culturales tiene esa finalidad de proteger a la persona, sea esta de color o negra, sea blanca, sea mujer, sea varón, sea indígena, sea pobre, sea ignorante o de cualquier condición física o cultural. Asimismo, estos derechos económicos, sociales y culturales tienen como finalidad eliminar las desigualdades que se originan a partir de las relaciones de poder de desigualdad que se establecen entre ellas como consecuencia de que sus distintas posiciones socioeconómicas, ricos, pobres, trabajadores, patrones, sus distintas posiciones en las relaciones de género o de familia, niños, adultos, mujeres, hombres, como consecuencia de pertenecer a grupos culturales diferentes, pueblos indígenas, minorías étnicas, poblaciones migrantes, etcétera, etcétera. Entonces, estos derechos económicos, sociales y culturales que están en los tratados internacionales, por eso se pueden ser exigidos a la Corte Interamericana, ¿verdad? ¿Y qué impone eso a los estados? Que tienen tres tipos de obligaciones: la de respetar, la de proteger y la de satisfacer. La de respetar cumplen con la constitucionalización de esos derechos sociales, con la aprobación de los tratados internacionales. Pero ese es la primera obligación. Falta la de proteger, falta la de satisfacer. La obligación de respetar impone que el Estado se abstenga a interferir en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. La obligación de proteger requiere que el Estado prevenga violaciones de estos derechos por parte de terceros. La obligación de satisfacer requiere que el Estado adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial u otras para lograr la plena realización de estos derechos ya y que las personas que no pueden acceder por sí mismas a los bienes fundamentales, salud, educación, derecho a la vivienda, etcétera, sean promovidas en ese sentido por el poder público. Siendo respetuoso quizás del tiempo que se nos da y que este es un tema bastante apasionante y a veces nos vamos de más, ¿no? Quisiera un poco concluir que hoy día se requiere ya de un compromiso ciudadano de exigir estos derechos. Y se requiere también de la firmeza los órganos encargados de hacer cumplir esto. Nosotros en nuestro país no tuvimos, creo también como la Argentina, eh, esa creación de esa institución que siempre
se ha hablado en Europa y que quizás Europa haya cumplido un muy buen rol. Creo también que América Latina, si bien es cierto, he estudiado algunos fallos, no tengo la autoridad para hablar cabalmente de ese tema porque lógicamente no lo he estudiado a profundidad como quisiera. El tema de los tribunales constitucionales como tiene Perú, tiene Ecuador, que ha pasado de una serie de dificultades, inclusive tengo entendido que se ha declarado acéfala. Entonces, vemos nosotros el estudio de ese respeto de los estados de querer garantizar estos derechos. Se han creado órganos independientes al Poder Judicial. Porque hoy en el Paraguay tenemos una sala constitucional que se recurre, ¿verdad?, a los efectos de reclamar violaciones, digamos, de la Constitución Nacional y los amparos constitucionales también con el efecto de hacer respetar estos derechos. Sin embargo, vemos que experiencias en los primeros años bastante significativos de los tribunales constitucionales que tiene Ecuador, que tiene Perú. Entonces, hoy día generalmente nosotros decimos en mi país no vamos por el tanteo. ¿Qué es el tanteo? El de querer innovar porque lo que tenemos parece no nos satisface más y siempre hemos buscado otras alternativas para poder ¿qué? Para poder conciliar, para poder, digamos, que avance y que la sociedad confíe en las instituciones. Porque hoy vemos un descreimiento de las instituciones. La encuesta de hace 5 años atrás a mí me había causado, digamos, un asombro porque he visto que en una entrevista, una encuesta que se hizo a nivel de Latinoamérica, si preferían la democracia o la dictadura, muchos preferían la dictadura, porque decía que se vivía mejor, ¿verdad? Y que la democracia o los gobiernos posteriores no han satisfecho esa expectativa. Y más aún en esta América Latina, que como decía algunos connotados académicos, tenemos esa fe dogmática de que si la sociedad está disconforme, que no se cumplen los planes o programas sociales, decimos, vamos a cambiar la constitución. O si no, vamos a cambiar la ley. O si no, dice, vamos a modificar el Poder Judicial. En esa fe dogmática de que una ley o un cambio de constitución es el que va a mejorar el sistema de cosas. Y no es así. Creo yo de que debe partir en que cada uno debe interiorizar, ¿verdad? Y cumplir él y ser él quizá ese efecto dominó para que la sociedad pueda de cierta manera ver que el único camino es el respeto de esos derechos humanos que debe comenzar en casa. Porque vemos también tanta violencia familiar y es una cuestión cultural, una cuestión ya de falta de respeto, de ese machismo, ese misogismo, de esa falta de cultura del respeto, de esa falta quizás de educación en que las diferencias no se resuelven con la violencia. Entonces, haciendo digamos, una conclusión parcial, veo que no estamos en el lugar que deberíamos estar, pero estamos avanzando. Y hoy quizás la sociedad siente más esa presión porque tiene tecnología, tiene acceso a la información, pero no ve resultado de esos derechos, porque las necesidades son tantas. Y a veces vemos que es como un partido de fútbol y ese es el error, quizás, según mi humilde opinión, del ciudadano, que ve como un partido de fútbol porque ve que los únicos que tienen la pelota y que van a definir el partido son quienes, los jugadores de ambos equipos. Y él se siente como un espectador. Y este no debe ser el compromiso de ciudadano de que quiere que cambie su país. Él no debe ser un espectador dentro de una cancha de fútbol. No, él debe ser un jugador ahí. Él tiene que tomar partido, él tiene que mojar la camiseta por su país. Entonces, con esta reflexión quisiera terminar pidiendo las disculpas de que me he excedido en el tiempo, pero la idea es un poco transmitirle estas breves reflexiones sobre de estos derechos sociales que hoy hace años están instalados, pero hoy que la sociedad veo que no se siente, ¿verdad? Digamos, satisfecho y que ve como una ilusión, como una utopía, ¿verdad? Y no como una realidad que puede ser, ¿verdad? Puede ser vista en su país.
Entonces, quisiera terminar con esta reflexión, ¿verdad? De que eh, aquí, como una moraleja, si me permite. Siempre decía a mis alumnos cuando me critican, dice, doctor, profesor, esto estudiamos, pero en la práctica esto no sirve. Porque ni el salario mínimo a veces cumplen los trabajadores, los empleadores. La educación está pésima. Los que tienen derecho a la educación pública son los personas de hijos pudientes. La clase media baja no tiene condiciones de estudiar. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar y al trabajar ya no tiene el tiempo de ir a la universidad. Entonces, nosotros no aprovechamos esto, lo mínimo que hay no aprovechamos. Entonces yo siempre suelo decirle esta moraleja de que cada uno debe hacer su parte. Si cada uno digamos nuestra parte, ¿verdad? Y eso hace de la fábula del colibrí. Siempre recuerdo porque el colibrí dice que había un incendio muy grande en el bosque y el colibrí se iba a un río, agarraba gotas de agua y tiraba en el bosque que estaba siendo incendiado. Mientras los otros animales, el loro, el yacaré, el león, se reían y se burlaban de la acción del colibrí. Y ellos están ahí mirando expectantes del colibrí y venían. Hasta que una vez el mono, ¿verdad? Que quería ser sarcástico, le llama al colibrí para que se acerque y le dice, mira, ¿qué haces? Le dice. Vos sos el animal más, el ave más tonto que conozco. Le dice. Y le dice, ¿y por qué? Jamás vas a, vos con las pequeñas gotas que traes del arroyo, del río, vas a opacar el incendio. Y le dice. Y le dice el colibrí, tenés razón, pero yo hago mi parte. Si ustedes y cada uno hace su parte, este incendio ya se hubiera opacado a cada uno. Entonces ahí está la moraleja, ¿verdad? Que no debemos esperar al otro, pero que siempre tenemos que fomentar ese principio de la solidaridad de que cada uno tiene que hacer su parte. Bueno, con esto concluyo, me pongo a disposición y quiero agradecer esta oportunidad y con las dispensas, disculpa el caso por haber excedido en el horario. Estimado doctor, muchísimas gracias. Igual, gracias también por la predisposición de estos contratiempos que tuvimos hace un momento. Muchísimas gracias por los temas. El tema impartido el día de hoy bastante interesante, muy concreto. No sé si de pronto tengan preguntas a nuestros estudiantes, lo pueden hacer ahora. Como dice el sacerdote acá, ¿verdad? Hablen ahora o cállense para siempre, pero es Tenemos mejor el silencio. una mano levantada, perdón, Ah, doctor, de Pablo de la Vega. Puede activar su micrófono y hacer su pregunta. Buenas noches, doctor. buenas noches. Muchas gracias por su magnífica charla. Quiero provocar, si el tiempo nos permite, una reflexión adicional de su parte. Como usted probablemente conoce, o seguramente conoce, Ecuador y Bolivia han incorporado en sus textos constitucionales los derechos de la naturaleza, quizás en una suerte de respuesta para superar el paradigma antropocéntrico e ir más allá de los derechos del hombre, los derechos de la humanidad reconocidos a lo largo de de estas últimas décadas. Entiendo además que Colombia, la India, Bangladesh, Nueva Zelanda, Australia, por citar unos países, a través de sus tribunales han emitido sentencias a favor de los derechos de la naturaleza y específicamente en el caso de Colombia, por ejemplo, del río Atrato. ¿Qué opinión le merece a usted este nuevo reto, estos nuevos desafíos que nos están planteando estos países y desde luego el hecho de responder con nuevos paradigmas a la situación actual que vive el globo en materia de cambio climático, en fin, de derechos de la naturaleza? Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su participación.
Realmente esto nos convoca a una gran reflexión y parecería ser una gran ironía. Cuando siempre enfocamos estos temas dentro de la academia, siempre nos plantean que hoy día quiénes son los que combaten, quiénes promocionan esto de la protección de la naturaleza humana, perdón, de la protección de la naturaleza o del mundo circundante o del medio ambiente, ¿cómo se llama? Son los países industrializados que más destruyeron sus reservas naturales o su ecosistema. Y muchos dicen, alegan, lógicamente, es porque ellos tienen la experiencia, ¿verdad?, de que la destrucción de su hábitat, de su ecosistema, le dan la conciencia, ¿verdad?, para, digamos, evitar que eso siga ocurriendo en otros países. Sin embargo, la otra antítesis dice, pero mira, yo ahora que quiero explotar mis reservas naturales, mi ecosistema, mi medio ambiente, viene ahora con estas limitaciones. Sin embargo, hoy, lamentablemente, tenemos que ver que estamos en un mundo donde cualquier error, ¿verdad? Digamos, de explotación de uranio o de productos químicos que ocurre en la India nos afecta a todos. Vivimos lamentablemente encadenados por este ecosistema, donde la mala utilización o la utilización irracional, ¿verdad? O la excesiva permisión de las fábricas que antes, digamos, emitían sus residuos en los ríos, en los arroyos, en los mares, hoy nos cobran la factura. Entonces hoy no tenemos de otra que regular. Hoy no tenemos de otra de que tenemos que respetar esos derechos, digamos, del medio ambiente, que es también una vida sana, una vida digna, un ambiente no saludable, lógicamente no podemos llamarlo eso una vida digna. Cuando vivía, por ejemplo, en San Pablo, porque uno tiene que vivir eso, porque cuando uno toca de oído o las personas le comentan, uno no dimensiona, ¿verdad? Porque uno tiene que ponerse en el zapato para ver esa realidad. Yo le he contado un solo ejemplo. Cuando vivía, por ejemplo, estaba haciendo mis cursos en la USP de San Pablo, yo tenía que vivir con antialérgicos de que casi todo el año, casi 365 días. ¿Por qué? Por la contaminación del aire. Y yo venía a un ambiente donde había sido la contaminación no era tan palpable, pero allá me enfermaba, tenía alergias, me salía erosión en la piel y quizás las personas que nacieron en ese ambiente ya eran inmunes, pero yo que venía a otro lado, ¿verdad? Y he visto también cómo el Estado regulaba la salida, como ocurre también en México, ¿verdad? El tema de la salida de los automóviles por chapa, por año, para evitar la contaminación. Hoy esos pequeños ejemplos nos sirven para aplaudir, ¿verdad?, a esos estados que están yendo un poco más. ¿Verdad? Dicen, no, esto tenemos que respetar, esto tenemos que legislar, tenemos que dar mensajes claros. Pero también tenemos que ver no solo una parte, el 160 grados, sino tenemos que ver el 360 grados de nuestra realidad, que es salir de este punto, dar toda la vuelta y volver. Porque, ¿qué le decís cuando hablamos de derechos de la naturaleza? Por ejemplo, en la academia te dice, mira, profesor, es muy interesante el derecho a la naturaleza y creo yo que nadie va a discutir su importancia. Pero acá, en nuestro país, todavía ni el derecho a la igualdad nos estamos respetando, ni la libertad se está respetando. La prisión preventiva es la moneda corriente, no la última ratio. El derecho a la vivienda no existe, el derecho a la salud no existe. Esos mínimos fundamentales no tenemos y queremos hacer el per salto y queremos ahí proteger la naturaleza. ¿Y qué decimos con relación a esto? Que esto está encadenado. Porque desde la academia, antiguamente y muy bien elaborado también por la praxis ya política, se nos vendía espejismo diciendo, mira, nosotros estamos cumpliendo esto. Y al cumplir esto, estamos haciendo pasos, vamos a llegar a esto. Pero esta parte vamos a cumplir. El resto van a esperar un poquito, pero vamos a cumplir. Entonces, se ha fragmentado estos derechos y nos ha vendido espejismos, calmantes analgésicos al pueblo, que ha hecho que el pueblo entonces hoy día ya quiere la solución de todos. Porque hoy tenemos que tener en cuenta que la información es cada vez mucho más fluyente,
que los ciudadanos son mucho más inquietos, mucho más preparados, ¿verdad? Entonces eso hace de que exista gran insatisfacción. Y a veces encarar temas y tratar de empoderar ciertos temas donde nuestra, por ejemplo, a mí, hablando del tema de derecho, digamos, supongamos que en mi país hoy, por más que haya interesados, pongamos un congreso sobre derechos naturales, reservas naturales, protección del medio ambiente. ¿Cuántos asistentes vamos a tener? Si tenemos 10, es mucho. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, ¿por qué vamos a interesarnos en este tema si estos derechos fundamentales del día a día no son satisfechos? Entonces, hoy veo yo, por lo menos en mi país y en los lugares que yo recorrí, no sé cómo sería en Ecuador, de que la expectativa ciudadana ya es todo. Ya no es más eso de que le das, mira, vamos a tocar este tema y todos se van, asisten y se aplauden. No, ellos quieren respuestas reales. Y hay, felizmente, mayor participación ciudadana. Yo veo eso hoy, de que hay mayor inquietud, ¿verdad? Es cierto, nos falta mucho, pero se está avanzando. Yo veo el medio vaso. Entonces, resumiendo, me parece excelente de la academia. Creo que debe ser enfocado. Me parece que no solamente deben dictarse leyes ambientales en mi país, polulan leyes de protección ambiental. Todos los tratados que están saliendo se hacen legislaciones. Ahora el problema está, ¿se aplica o no se aplica? Que es otra gran discusión. Y lo que siempre dicen acá los grandes empresarios es que acá se aplican, pero mientras que en los países industrializados no se aplican. Entonces dice, mira, nosotros decimos en guaraní ipoijapente ope. Dicho en el español, que los países menos desarrollados son los que pagan el pato. ¿Por qué? Porque los países industrializados generalmente no pasa nada. En el Brasil vemos, por ejemplo, cuántas extensiones de deforestación. Vemos empresarios que tienen 5.000, 20.000 hectáreas y que por ley no pueden deforestar y deforestan. Y no pasa nada. Vemos la Amazonia cada vez más deforestados. Más animales silvestres se han perdido. Y leyes tienen. Instituciones tienen. Pero la praxis. ¿Y quiénes son los que hacen eso? Personas de muy escasos recursos, que tienen que sobrevivir día a día. Y esa es la realidad. Si mientras no se le da otras alternativas para sobrevivir, porque no viven, entonces esto, ni las mejores leyes, ni las mejores intenciones solucionarían estos problemas. Porque es una cuestión de praxis, de vivencia y de sobrevivencia del ciudadano. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta a la pregunta del doctor Pablo de la Vega. Bueno, por cuestiones de que lo que tenemos los cortes de energía, muchísimas gracias a cada uno de nuestros ponentes, igual a nuestros cursantes, por esta jornada. Recuerden que mañana tenemos ya nuestra última sesión en la misma hora, a las 5:30, para poder recibir las clases de nuestros ponentes. Estimado doctor, le cedo la palabra para que se pueda despedir. Muchísimas gracias. Simplemente me resta agradecerle y por este espacio que me ha dado. Espero de repente, si me he excedido, mi disculpa correspondiente. Agradezco a la persona que me hizo la pregunta y a todos los que han participado estoicamente en este congreso. Espero que mi experiencia hayan servido un poco para una semilla de reflexión, ya que quise traer más una cuestión de reflexiones sobre estas cuestiones filosóficas, la práctica, que traer cuestiones ya resueltas por la Corte Interamericana como una cuestión pedagógica, porque creo que brillantemente lo hicieron las personas que han participado. La idea es que construyamos un Estado de Derecho, pero que cada uno se ponga la camiseta y seamos gladiadores para la construcción de un Estado cada vez más respetuoso de los derechos humanos, donde realmente nuestra expectativa de vida sean mejores de las que tenemos actualmente. Por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestra fe en Dios, o por la fe creo que tengamos, de que tenemos que luchar por algo mejor, porque lo que tenemos hoy, si bien es cierto e importante, no es el ideal y no es lo que nos merecemos. Muchas gracias.